En primer lugar, un concepto, si se podría decir, primigenio que nosotros debemos tener en cuenta, es que todos los jueces del Perú tienen jurisdicción, ¿no? Todos los jueces del Perú tienen jurisdicción para conocer un determinado caso. Sin embargo, no todos los jueces del Perú tienen la competencia específica para conocer determinado caso, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar que la jurisdicción es un término mucho más general, ¿no? Y la competencia ya viene a ser un término mucho más específico para el caso en concreto, ¿no? Asimismo, también tenemos que, hablando de jurisdicción, tenemos que saber de dónde proviene esta palabra. Esta palabra jurisdicción, ¿no? Es una palabra latina que proviene del jurisdiction o juris decidere, que significa decir o mostrar el derecho. Es decir, esta noción de jurisdicción como noción proviene básicamente, es un concepto jurídico con el advenimiento del Estado moderno, ¿no? Y una vez consagrada la división de poderes, o sea, proviene una vez que se ha instaurado un Estado moderno a raíz de la Revolución Francesa, ¿no? En la clásica división de poderes entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ¿no? Y Poder Judicial, ¿no? Es ahí donde viene la palabra jurisdicción, entendida como jurisdictio o juris decidere. En ese sentido, la jurisdicción, entendida en esos términos, ¿no? Era justamente proveniente, dentro de esta división de poderes, proveniente del sector judicial, ¿no? Porque se decía que la justicia emana del pueblo, ¿no? Y es ejercida, ¿no? Por el Poder Judicial, ¿no? Es ejercida por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, vemos cómo la jurisdicción viene asociada, como vuelvo a repetir, etimológicamente a esta palabra latina, que quiere decir o mostrar derecho, y viene asociada a la configuración de este Estado moderno, en la cual, ¿no? Los ciudadanos buscan que un tercero imparcial, ¿no? Un tercero independiente, en este caso el juez, resuelva los conflictos o incertidumbres jurídicas que pueda tener los ciudadanos, ¿correcto? Algunos conflictos o incertidumbres jurídicas que tenga tener cualquier ciudadano pueda ser resuelto por este juez imparcial, por este juez independiente, ¿no? Recordemos que, hablando de sistemas de resolución de conflictos, ¿no? Sabemos que primigeniamente habría en las sociedades primitivas lo que se constituía como el uso de la fuerza o la venganza como el único medio de resolver los conflictos. Es decir, la resolución de conflictos anteriormente en las sociedades primitivas solamente se resolvían a través del garrote, a través del uso de la fuerza, ¿no? Y a través de la venganza. Esa era la forma, ¿no? Era como una especie de autodefensa o una autotutela. Era la primera forma de solucionar o resolver esos conflictos que suceden en toda sociedad, ¿no? Luego, avanzando ya de repente, ya no en las sociedades primitivas, ¿no? Existen otras formas de resolver los conflictos, como se conoce como la autocomposición o el trato directo o la negociación, ¿no? Es otra forma también de resolver los conflictos que vienen a señalarse. Luego, posteriormente, ya hablando ya de la jurisdicción con este Estado moderno, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, ya viene a generarse la jurisdicción entendida como un sistema heterocompositivo, ¿no? Heterocompositivo, ¿por qué? Porque es un tercero elegido por las partes, ¿no? En este caso es un tercero elegido y nombrado por el Estado, que soluciona estos conflictos que versan sobre diversas materias, ¿no? Puede haber un conflicto laboral, puede haber un conflicto civil, un conflicto penal, que es en el caso específico, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros consideramos, ¿no? Que la jurisdicción justamente es una potestad de administrar justicia y que emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus diferentes órganos jerárquicos, ¿no? Esta potestad de administrar justicia y que emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, como voy a repetir, esa jurisdicción la tienen todos los jueces de la República, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir en primer lugar para poder entender lo que significa jurisdicción, ¿no? ¿O qué podemos entender por la jurisdicción, ¿no?
Asimismo, también clásicamente se señala que existen ciertos elementos de la jurisdicción, ¿no? El primer elemento de la jurisdicción que podemos nosotros detallar, ¿no? Es, por ejemplo, lo que se conoce como el anotio, ¿no? Tenemos 5 elementos de la jurisdicción. En primer lugar, la notio, también tenemos la vocatio, la coertio, la judicium y el executio, ¿no? La notio es aquella facultad del juez para conocer la cuestión propuesta, ¿no? En palabras del profesor Mixan-Mas, se señala que es el conocimiento con profundidad del objeto del procedimiento, ¿no? Es el conocimiento con profundidad del objeto del procedimiento. Por otro lado, la vocatio es aquella facultad del juez de ordenar la comparecencia de los sujetos procesales y terceros a fin de esclarecer los hechos y lograr confirmar la hipótesis que se hubieran planteado. Y la coertio justamente es este poder que tiene el juez de emplear los medios necesarios dentro del proceso para el normal desarrollo del mismo, ¿no? Y para que se cumplan los mandatos judiciales, ¿no? Y la judicium es el elemento principal que consiste en la potestad de sentenciar o declarar el derecho, ¿no? Justamente en la potestad de resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Y la executio es la facultad de los jueces de hacer cumplir sus resoluciones y recurrir a otras autoridades con tal objeto, ¿no? El juez tiene la facultad de ejecutar y tiene el deber de ejecutar la resolución que emite, ¿no? Y a través de los órganos auxiliares jurisdiccionales, ¿no? También puede hacer que se ejecute dicha decisión que realiza un juez. O sea, estos 5 elementos son los elementos principales que tienen que ver o conforman lo que nosotros denominamos jurisdicción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, volvemos a repetir, está asociado ¿a qué cosa? Al poder judicial, está asociado al Estado moderno, está asociado a la división de poderes, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que también definir, cuando hablamos de jurisdicción, lo que se entiende, ¿no? Por función jurisdiccional, ¿no? La función jurisdiccional podemos entenderla y está detallada en el artículo 138 y 139 de nuestra Constitución Política, ¿no? Justamente como esa facultad, ¿no? De administrar justicia que se ejerce a través, como vuelvo a repetir, del Poder Judicial, ¿no? Es decir, esta función jurisdiccional lo ejercen exclusivamente los jueces que conforman el Poder Judicial, ¿no? Y dentro de esta función jurisdiccional existen principios y derechos de esta función jurisdiccional entendida, ¿no? Y uno de esos principios fundamentales es justamente la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, ¿no? En la cual se señala, ¿no? El inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú señala textualmente la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, dice, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral. Dice, no hay proceso judicial por comisión o delegación, ¿no? Entonces ya vamos entrando un poco al tema. En primer lugar, una característica de esta función jurisdiccional es que es ejercida por los órganos jerárquicos del Poder Judicial, existe la unidad y exclusividad de esta función jurisdiccional, ¿no? Y se señala que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, ¿no? A la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, la jurisdicción ordinaria es entendida la jurisdicción ordinaria es entendida como aquella jurisdicción que es ejercida por el Poder Judicial, porque conforme al mandato constitucional, la única institución investida con esta potestad de administrar justicia de forma ordinaria es el Poder Judicial, ¿no? Por eso nuestra Constitución señala que existe la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Sin embargo, hay excepciones a esta jurisdicción ordinaria. Hay excepciones a esta jurisdicción ordinaria. La Constitución, en el inciso 1, en el artículo 139, señala, con excepción de la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral. ¿Correcto? Entonces, en el inciso 1, artículo 139 de la Constitución, podemos evidenciar, entonces, primero, 3 tipos de jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, ¿no? Y las excepciones, la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral, ¿no? Sin embargo, cabría la pregunta, ¿no?
existen otras jurisdicciones también, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? Dentro de este poder que tiene el Estado de administrar justicia, ¿no? Existen otras jurisdicciones, si es que de repente nos limitamos a una interpretación literal del artículo 139 de la Constitución, diríamos que no. Sin embargo, como sabemos, ¿no? Las normas y la Constitución se interpretan de una forma integral, ¿no? Existe el principio, ¿no? De integración, existe el principio de concordancia práctica, ¿no? Existen principios de cómo interpretar e integrar la Constitución. En ese sentido, si es que nosotros, como vuelvo a repetir, de una interpretación literal, nos ceñimos solamente al artículo 139, diríamos que no existen otras jurisdicciones aparte de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral. Sin embargo, si vamos a otros artículos de la Constitución, podemos evidenciar que sí existen otro tipo de jurisdicciones. No solamente tenemos la jurisdicción ordinaria, que está a cargo del Poder Judicial, no solamente tenemos la jurisdicción militar, ¿no? Que está a cargo del, básicamente del Consejo, del Consejo Superior de Militar Policial, ¿no? Y no solamente existe la jurisdicción arbitral, ¿no? Que es básicamente son entre privados en materias civiles, en materias laborales, en materias de derecho administrativo, en materia de contrataciones, ¿no? Ahí se ejerce la jurisdicción arbitral, ¿no? Entonces, no solamente existen esas tres jurisdicciones, vamos a poder ver, por ejemplo, que existe también la jurisdicción electoral, ¿no? ¿Ello dónde está previsto? La jurisdicción electoral, por ejemplo, está previsto en el artículo 177 de la Constitución, en la cual señala que el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, la RENIEC, ¿no? Y en el artículo 178, ¿no? Cuando se señalan las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El inciso cuarto del artículo 138 señala que una de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones es administrar justicia en materia electoral, ¿correcto? Administrar justicia en materia electoral. Entonces, vemos que no solamente tenemos una jurisdicción ordinaria, vemos que no solamente tenemos una jurisdicción militar, vemos que no solamente tenemos una jurisdicción arbitral, sino también tenemos una jurisdicción electoral, ¿no? Que encuentra su fundamento constitucional en el inciso 4 del artículo 178, ¿no? Ello también ha sido ya arduamente reconocido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional número 2/2011, ¿no? Un proceso, ¿no? De contienda de competencia que dirimió el Tribunal Constitucional, en la cual señala básicamente que el Tribunal Constitucional señala que el ámbito principal de limitación constitucional de competencias del Jurado Nacional de Elecciones está constituido por el ejercicio de funciones de carácter jurisdiccional en materia electoral, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? También existe una jurisdicción electoral y muchos recordarán quizás, ¿no? Que, por ejemplo, los famosos jurados electorales, ¿no? De Lima Centro, o los famosos jurados electorales de Lima Centro, que en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Realizaron justicia electoral y dejaron fuera, ¿no? A dos candidatos, ¿no? Excluyeron de un proceso electoral administrando justicia conforme al mandato constitucional a dos candidatos, ¿no? Al candidato César Acuña y al candidato Julio Guzmán, ¿no? Obviamente luego se apeló eso ante el Jurado Nacional de Elecciones y se confirmó, ¿no? Justamente se confirmó, ¿no? Haberlos tachado a estos candidatos, ¿no? Entonces, vemos la jurisdicción electoral, ¿no? Pero también en nuestra constitución, nuestro sistema jurídico normativo, en la Constitución Política del Perú reconoce también lo que nosotros podríamos denominar la jurisdicción comunal, ¿correcto? La jurisdicción comunal, ¿no? Entonces,
el artículo 89 y el artículo 149 de la Constitución Política del Perú reconoce, ¿no? Reconoce derechos fundamentales a las comunidades nativas y a las rondas campesinas, ¿no? Dentro de esos derechos se encuentra el derecho a la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas y a su existencia legal, a su personería jurídica y autonomía dentro de la ley, ¿no? Y también reconoce el derecho de una jurisdicción especial comunal respecto justamente de los hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? De conformidad con el derecho consuetudinario, ¿no? Y se dice, ¿no? El artículo 149 dice que se reconoce jurisdicción comunal siempre que no se violen derechos fundamentales de la persona, ¿no? Ese siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona es muy importante para saber si es que determinada conducta o determinada hecho presumiblemente ilícito se va o se juzga dentro de la jurisdicción comunal o se juzga dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque han habido muchos casos y han existido muchos casos donde ha existido conflictos, ¿no? Si es que conflictos justamente de competencia para saber si es que determinado delito lo asume la jurisdicción comunal o determinado delito lo asume la jurisdicción ordinaria, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ante ese tipo de conflictos, muy importante tener en consideración eso desarrollado en el Acuerdo Plenario 1-2009, ¿no? En la cual justamente se trató como asunto, este Acuerdo Plenario 1-2009, el tema de las rondas campesinas y el derecho penal, ¿no? Justamente para poder evidenciar, ¿no? Y para poder determinar cuándo es aplicable, ¿no? La jurisdicción comunal, en qué circunstancias y qué requisitos se debe cumplir para que sea aplicable la jurisdicción comunal, ¿no? Entonces, los elementos que se desarrollan en este acuerdo plenario, los elementos que comportan esta jurisdicción especial comunal vendrían a ser los siguientes, ¿no? En primer lugar, encontramos al elemento humano, ¿no? En primer lugar, encontramos al elemento humano, ¿no? Que viene a ser que la existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico-cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural, ¿no? Entonces, el elemento humano tiene un origen, ¿no? Étnico o un origen cultural, ¿no? O tienen costumbres, ¿no? Arraigadas dentro de una población, ¿correcto? Por eso que se reconoce, ¿no? A las comunidades campesinas, ¿no? O también, por ejemplo, lo que se reconoce y que son los fundadores o son las primigenias rondas campesinas que nacen justamente en Chota, en Cajamarca, ¿no? Que tienen un atributo sociocultural enraizado, ¿no? Que tienen costumbres, de alguna manera, que toda la población lo asume como tal, ¿no? Entonces, el elemento humano, reconocer si es que existen estos grupos que se diferencian de otros, no por razones culturales, por razones étnicas, ¿correcto? Entonces, ese es el primer elemento que se debe evidenciar para ver si es que estamos ante la aplicación de una jurisdicción comunal o también llamada como jurisdicción ronderil, ¿no? Justamente por el tema de las rondas campesinas. El otro elemento importante a tomar en consideración es el elemento orgánico, ¿no? El elemento orgánico se basa básicamente en la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Es decir, ¿no? Que las rondas campesinas, ¿no? Que es una organización comunal, ¿no? Asume funciones jurisdiccionales para la solución de conflictos, ¿no? Y ellas cuentan con la necesaria organización y con el reconocimiento comunitario y con la capacidad de control social. Es decir, ¿no? Que dentro de una comunidad exista una estructura orgánica que justamente pueda administrar justicia, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? En este caso, como es muy conocido, el caso de las rondas campesinas, las cuales administran justicia dentro de su comunidad y son reconocidos por sus autoridades y son reconocidos por su comunidad. Entonces, ver también el elemento orgánico si existe estas rondas campesinas, ¿no? Que tienen
y que asumen estas funciones jurisdiccionales de administrar justicia en casos específicos. De la misma forma, otro elemento importante a tomar en consideración es el elemento normativo, es decir, la existencia de un sistema jurídico propio de lo que nosotros denominamos un derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales, ¿no? Tanto normas materiales como normas adjetivas o procesales, ¿no? Y que serán aplicadas por las autoridades de las rondas campesinas. Es decir, que tengan un sistema normativo, estas rondas campesinas, este elemento orgánico tenga un sistema normativo en la cual se puedan basar, ¿no? Donde existan normas que señalen qué conducta puede ser considerada como falta, qué conducta puede ser considerada como delito y cuál es el procedimiento o proceso a seguir ante determinadas faltas o delitos, ¿no? Todo ello compone el elemento normativo, ¿no? Todo ello compone el elemento normativo que debe ser diseñado por esta jurisdicción comunal, ¿no? Asimismo, también otro elemento importante, ¿no? Es el elemento geográfico, ¿no? Es decir, que estas funciones jurisdiccionales que determinan la aplicación de una norma consuetudinaria, una norma tradicional, se ejercen básicamente en un ámbito territorial, ¿no? Se ejercen básicamente en un ámbito territorial donde la respectiva ronda campesina ejerce justamente esta jurisdicción, ¿correcto? ¿No? El lugar de la comisión del hecho es muy determinante para la aplicación de esta norma o esta jurisdicción comunal, ¿no? El lugar de la comisión del hecho, ¿dónde se ha cometido? ¿Correcto? ¿Dónde se ha cometido? Es muy determinante tener en consideración para que cuando se vea dónde se ha cometido, se va a poder evidenciar qué ronda campesina es la que va a asumir, ¿no? El ejercicio de la función jurisdiccional comunal, ¿no? Asimismo, este acuerdo plenario antes señalado, ¿no? Teniendo en consideración estos elementos, también se tiene que tomar en cuenta lo que se denomina el factor de congruencia, ¿no? El factor de congruencia es un factor muy importante a tomar en consideración cuando nos referimos a la justicia comunal o a la jurisdicción comunal, toda vez que proviene del derecho constitucionario que debe aplicar las rondas campesinas, ¿no? Que deben aplicar las rondas campesinas que no pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es decir, opera como un límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal, ¿no? Es decir, que las rondas campesinas, ¿no? Que asumen funciones jurisdiccionales en determinado territorio donde se ejerce el derecho constitucionario, ¿no? No pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas, es decir, no pueden de repente infligir castigos corporales, ¿correcto? No pueden tener como castigo de repente cortarle la mano a una persona que ha de repente cometido algún ilícito penal, ¿correcto? Es decir, no puede existir vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Hay que tener en consideración, ¿no? Que está proscrito, ¿no? Los tratos crueles, los tratos inhumanos, ¿no? Los castigos corporales, ¿no? Esto está proscrito por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, todo lo que contraviene a derechos fundamentales y que contraviene, ¿no? a temas procedimentales, temas de castigos o temas de penas, que contravienen derechos fundamentales, ¿no? Existe ese límite o ese límite material para que se pueda ser ejercida esa función jurisdiccional comunal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de actos violatorios de derechos humanos son inadmisibles en esta jurisdicción especial? ¿No? ¿Qué tipo de actos violatorios de derechos humanos son inadmisibles? Por ejemplo, las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable, ¿no? Las detenciones arbitrarias, ¿no? Las cuales se pueden encontrar al margen del control ronderil, ¿no? Otro tipo de, por ejemplo, las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos, ¿no? Violencias, amenazas, humillaciones, para que declaren en uno u otro sentido. Obviamente la tortura está plenamente proscrita por todo nuestro ordenamiento normativo, por todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? También los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer el derecho irrestricto de defensa, ¿no?
¿no? Muchas veces, a veces las comunidades, ¿no? Las rondas campesinas no realizan o no otorgan un efectivo derecho de defensa, y lo que se produce solamente es un linchamiento, ¿no? A la persona acusada por determinada conducta ilícita, ¿no? Tampoco obviamente está proscrito o es violatorio de los derechos humanos las penas de violencia física, ¿no? Que puedan generar penas corporales o lesiones graves o mutilaciones, ¿no? Todo ello son actos violatorios y se encuentran totalmente inadmisibles dentro de la jurisdicción comunal, ¿no? Obviamente sabemos los que de alguna manera también somos de provincia o venimos de provincia, sabemos que muchas veces las rondas campesinas tienen muchas veces excesos, ¿correcto? Excesos en de repente en las penas, excesos en lo que se denomina las cadenas ronderiles, ¿no? Excesos, como vuelvo a repetir, en que no se permite ejercer un irrestricto derecho de defensa, ¿no? Y básicamente existe mucho aceleramiento al momento del proceso, ¿no? Existen excesos en ese sentido, ¿no? Lo cual, de alguna otra manera, lo que genera es que en algunos casos, algunos dirigentes de las rondas campesinas sean procesados por torturas, sean procesados de repente por asesinatos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones genera estos actos violatorios, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Asimismo, también hay que tener en consideración, ¿no? Que cuando estos actos habilitan la intervención de derecho penal, ¿no? Y excluyen la justificación de que se trata de una expresión de la justicia ronderil, ¿no? Ya que justamente colisiona con el factor de congruencia, ¿no? Entonces, estos actos lo que hacen justamente al generar este tipo de actos es que se excluya la justificación para que se aplique esta justicia ronderil, ¿no? Entonces, lo que vendría a sostenerse es que en este tipo de casos, como conforme lo he señalado, ya no las personas que realizan estos actos no podrían ser juzgados dentro de la justicia ronderil, sino tendrían que ser juzgados dentro de la justicia ordinaria, ¿no? Un caso muy importante, ¿no? Es el caso detallado por la Corte Interamericana, ¿no? Es en el caso Caesar versus Trinidad y Tobago, ¿no? En la cual las comunidades campesinas utilizaron penas corporales como sanción penal, ¿no? Y fueron realizados contra el señor Winston Caesar, ¿no? Que fue condenado, ¿no? En Trinidad y Tobago por el delito de intento de violación, ¿no? Y sentenciado a 20 años de cárcel con trabajo forzado, ¿no? La cual es justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No condenó al Estado, ¿no? De Trinidad y Tobago por contravención a la Convención Americana, ¿no? Donde existió, como debo repetir, penas corporales, ¿no? Entonces, ya hemos visto las diferentes tipos de jurisdicciones que existen, ¿no? No solamente tenemos a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Tenemos a la jurisdicción arbitral, la jurisdicción militar que ahorita vamos a referirnos, ¿no? La jurisdicción electoral y la jurisdicción comunal, ¿no? Cuando hablamos de jurisdicción militar, ¿no? Vemos en primer lugar, ¿no? Que tiene su basamento constitucional básicamente en el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, cuando nos hablan de los delitos de función, ¿no? Que dice que en el caso de delitos de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar Policial, ¿no? Entonces dice, las disposiciones de estos no son aplicables a los civiles, dice salvo en caso de delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. Es decir, se reconoce, ¿no? Una jurisdicción, ¿no? También especial, que es la jurisdicción militar, ¿no? Que van a ser juzgados, ¿no? Por tribunales militares policiales, ¿no? ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas están reconocidas, ¿no? En el artículo 175 de la Constitución, ¿no? ¿No? Y las Fuerzas Armadas, como todos sabemos, están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿no? Y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Está reconocida también en el artículo 166, ¿no? De la Constitución, ¿no? En ese sentido, también el Tribunal Constitucional, ¿no?
en diferentes sentencias, ha reconocido, ¿no?, la jurisdicción militar, ¿no? Y el Tribunal Constitucional señala, para que un ilícito califique como delito de función y para que sea sometido a la jurisdicción militar policial, debe concurrir 3 exigencias básicas, ¿no? Cabe señalar, nuevamente repito, que cuando hablamos de jurisdicción militar policial, nos referimos a propiamente dicho, a lo que se conoce como delito de función. Y para que exista este delito de función, conforme al Tribunal Constitucional, debe existir 3 exigencias básicas, ¿no? La primera exigencia básica es que el hecho o el acto que se ha cometido debe haber sido realizado por un agente en situación de actividad, ¿correcto? El hecho debe ser realizado por un agente en situación de actividad, es decir, debe haber sido realizado por un militar o por un policía en actividad, ¿no? La segunda exigencia básica es la siguiente, ¿no? Que la conducta imputada deba ser cometida en el ejercicio de las funciones policiales o militares, es decir, que debe ser cometida en un acto de servicio, ¿correcto? Cuando el policía o el militar esté realizando un acto de servicio. Esa es la segunda exigencia. Primero, en una situación que sea cometido por un agente en situación de actividad, y estando en actividad, que sea cometida en acto de servicio, ¿correcto? Y la tercera exigencia para que se configure este delito de función es que el acto en cuestión infrinja un bien jurídico propio, particular y relevante para la existencia, organización, operatividad y cumplimiento de los fines institucionales castrenses, ¿no? El que además se configura de los fines constitucionales y legales establecidos a dichas instituciones, ¿no? Básicamente, los delitos de función, ¿no?, que están establecidos dentro del Código de Justicia Penal Militar Policial, básicamente están referidos justamente al tema de disciplina, al tema de operatividad, al tema de organización, ¿no?, de las fuerzas militares de la Policía Nacional del Perú, ¿no?, que vienen enmarcados justamente con las funciones que realizan estas instituciones, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, tiene como finalidad primordial garantizar, ¿no?, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Y en el caso de la policía, básicamente consiste en garantizar y mantener el orden interno, ¿no? Entonces, estas dos funciones específicas tienen que ver justamente con los delitos de función que realizan los policías o realizan los militares, ¿no?, en situación de actividad y en acto de servicio, ¿no? Así también, ¿no?, por ejemplo, hay que tener en consideración, ¿no?, que el Tribunal Constitucional también, por ejemplo, en el expediente número 12-2006- un proceso de inconstitucionalidad /TC, estableció que algunos tipos penales señalados en el Código de Justicia Militar, que era el Decreto Legislativo 961, que ya obviamente ha sufrido modificaciones y que ha sido declarado inconstitucional en algunos artículos, dice, no pueden ser considerados delitos de función aquellos delitos que no cumplen con proteger bienes jurídicos institucionales propios y particulares de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ¿no? Así, por ejemplo, dice que el bien jurídico fe pública, ¿no?, no puede ser considerado como un delito de función, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede que en el artículo 147 del Código de Justicia Militar Policial se establecía, ¿no?, una norma penal que pretendía sancionar la conducta del militar o policía en actividad que en razón de la función o profesión pida certificación falsa en provecho propio o de terceros sobre hechos o circunstancias que habiliten a alguien a obtener cargo, puesto o función o cualquier otra ventaja, siempre que el hecho atente contra la administración militar o policial. Es decir, aquel militar o policía en actividad, ¿no?, que expida una certificación falsa en provecho de propio o de terceros, ese acto, esa conducta era considerada como un delito de función, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló expresamente que esta conducta no puede ser atribuida como delito de función y por ende no puede ser juzgada dentro de la jurisdicción militar porque no atañe justamente a estos bienes jurídicos institucionales o bienes jurídicos que tengan que ver con particularidades propias de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ¿no? Sino esta conducta de falsificación o certificación falsa atañe justamente al bien jurídico fe pública
y debe ser tramitado en la justicia ordinaria. Esta conducta atribuida a un militar o a un policía, en el caso que lo realice, debe ser juzgado en la justicia ordinaria y no en la justicia militar.